a todos los televidentes del país. Qué bueno que estén esta noche con nosotros. Estamos en Modo Colombia, el programa institucional de Zoom, canal universitario y la producción de Programar Televisión. Esta noche me encuentro rodeado de gente especial que nos deja su sabiduría, nos deja su energía bonita que tienen y con las que yo quiero invitarlos a que hagamos un programa de pedagogía electoral, de mucha motivación de que vamos a votar el próximo domingo, pero que también los quiero invitar a ellos. Nos acompaña esta noche Alejandra Barros, ella es de la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral. Qué bueno que esté con nosotros, Alejandra. No, es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Y me acompaña mi maestro y mi compañero Jairo Pulgarín, periodista de los más importantes del país, con el que también quiero invitarlo no solamente a preguntarle y a que me responda, sino que también pregunte como periodista. Jairo, buenas noches. Pacho, buenas noches, muchas gracias por la invitación a la doctora Alejandra. Es un placer para mí acompañarlos en este ejercicio que me parece que es bien interesante para todos los oyentes y todos los televidentes. Los invito a que vamos pensando en que vamos a votar, empieza el Mundial y nos ponemos en modo fútbol. Pero vamos a cumplirle la cita al país, vamos a cumplir la cita con la democracia y vamos empezando a generar, si a ustedes les parece, un clima de paz, de tranquilidad. Vamos guardando las espadas, los revólveres, los cañones, eso tanto que nos dimos en la jeta durante toda esa campaña, fue muy dura. Esas redes sociales fueron terribles. Yo creo que los medios de comunicación tenemos el deber grande con el país, con nuestra sociedad, con el Estado colombiano, de ir ayudando a crear un clima en que vamos acabando la polarización y vamos a sacar adelante entre todos a Colombia. Es el espíritu que quiero que reine esta noche, si están de acuerdo. Pues claro que estamos completamente de acuerdo, creo que para allá vamos y creo que además el Mundial nos va a ayudar muchísimo a encontrar esos puntos en común que parece que la política nos ha hecho olvidar. Muy bien. Bueno, ¿cómo la ve? Tenemos 3 partidos, Alejandra, el domingo, el día de elecciones. Pero creo que hay huecos interesantes. A ver, miramos, ¿les parece? El primer partido no es un... Bueno, está Costa Rica-Serbia, 7 de la mañana. Muy bien, voy por Serbia. Bien. Y vamos con Serbia, 7 de la mañana, es decir, va terminando a las 9. A las 9 más o menos, o sea, a las 9 podemos salir Sí, a que votar. si no estamos además muy interesados en ese partido, creo que podemos hacer el esfuerzo de estar a las 8 de la mañana votando. Exacto. 8 y media votando, nos perdemos ese partido, pero ya podemos llegar a la casa y ponernos en modo mundial. En modo mundial. El otro partido, Jairo, tenemos 10 de la mañana, Alemania-México. ¿Usted cómo lo ve? Alemania, El profesor Osorio, ¿no? Alemania-México tiene un ingrediente espectacular que es la presencia del profesor Osorio. Osorio ha tenido una etapa, yo diría, que realmente frenética con México, porque a pesar de haber alcanzado la máxima puntuación en la ronda clasificatoria, a los mexicanos no les gusta la manera como juega México, al pueblo mexicano. Pero Osorio es un hombre de resultados, Osorio es un hombre de títulos, Osorio es un hombre de grandes sueños y de grandes proyectos y de grandes realidades. Entonces yo sí creo que vamos a estar con México, vamos a estar con Osorio y vamos a estar, por supuesto, con el fútbol latinoamericano. Y no lo va a tener fácil, ¿no? Porque No, con no es Alemania, fácil, es decir, creo que ya. ese día va a ser Alemania es de los posiblemente... favoritos. Sí, ese quizás va a ser uno de los partidos más interesantes del día, entonces quizás ahí ya podemos llegar, después de haber votado, desayunar, Y nos mientras vemos se el ve el partido. Nos vemos el partidito y apoyamos al profesor Osorio. Y apoyamos al colombiano, profesor. paisa, ¿no? Sufrimos con Sí. él más bien, porque es que eso con los alemanes no está... Es decir, vamos a sufrir un ratico a esa hora. ¿Tienen ustedes favorito para su final? ¿Cuál es su final en el Mundial? A ver, No, Alejandra. todavía no. ¿No la tienes todavía? Obviamente Colombia, no sé, Colombia-México. ¿no? Colombia, México para la final, bueno, está difícil. No, pero empecemos con los del primer grupo. ¿Cuál es su final, Jairo? Bueno, yo veo muy fuerte a Brasil, yo creo que Brasil va a ser uno de los grandes finalistas y a mí me llama la atención el hecho de que España haya pasado por este momento tan difícil, pero yo veo que la selección española es una selección muy fuerte, muy fuerte. O sea, mis entra muy favoritos bien al son Mundial, ¿no? Brasil y España son mis grandes favoritos. Sí, Y pero por la va a supuesto tener voy a hacer difícil mucha fuerza España. por Colombia, pero pues hay que ser realistas también. Digamos que el fútbol colombiano está en un proceso y yo creo que ya hemos logrado cosas importantes, pero pues bueno, el fútbol es así, el fútbol trae un afán de cada día y yo creo que esta vez podríamos llegar un poco más lejos de lo que llegamos en Brasil Muy 2014. bien. Ahí tenemos otro huequito interesante. 12
a 1 de la tarde también pueden votar, ¿cierto? Correcto. Sí. Esa es una buena hora. Esa es una buena hora para salir a votar, ir a comprar lo del almuerzo. Eso. Se vota, se compra lo del almuerzo, se regresa a la casa y ya se espera el cierre. El partido final es cómo queda Colombia. Ahora sí, es cómo Sí. quedamos. Nos queda uno duro, Alejandra. Sí. Nos queda Brasil-Suiza, 1 de la Ah, tarde. Brasil-Suiza, Nos queda- es decir, se alcanzó. No, Brasil es una selección fuerte. Y eso es de 1 a 3. Sí, entonces es mejor salir, ¿cierto? Yo creo que tocó madrugar. Es lo Yo creo mejor. que tocó madrugar, creo que tocó llegar a desayunar, salir corriendo, pedir el domicilio, comprar el almuerzo rápido, pero ya quedarse en la casita. Bueno. Y esperar a las 4 de la tarde el resultado del partido más importante, y es quién queda presidente y quién queda vicepresidente de este país. Porque no importa el resultado, creo que una de las mejores noticias que vamos a tener es que por primera vez vamos a tener una mujer presidente. Así que vicepresidente. Vicepresidente. Una mujer, y esa es una excelente noticia. Claro. Esa es una excelente noticia para romper el famoso techo de cristal. Ya después toca por la presidencia, pero vamos despacio. Muy bien, estamos con la misión de observación electoral, estamos con Jairo Pulgarín y estamos con los muchachos de las universidades, la gente que nos está viendo en las redes sociales. Laura Chávez, cuéntenos redes sociales y si tiene pregunta la puede hacer de una vez. Así es, Francisco. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal Zoom y en Twitter como @CanalZoomTV, y pueden participar con el hashtag Modo Colombia. Bueno, una de las primeras preguntas que tenemos la hace Jairo López y nos pregunta: en la última de las encuestas se pronostica una diferencia de más o menos 3 millones de votos entre los candidatos. ¿Pueden este tipo de encuestas permear las opiniones de los colombianos? Esa es como la gran inquietud que ha habido siempre, ¿no? ¿Qué tanto es el poder de las encuestas? ¿Cómo lo han percibido ustedes? No tienen un poder muy fuerte, digamos. En Colombia las encuestas han tenido una Y le característica. pegaron, ¿no? Ahorita. Le pegaron después de que veníamos desde el último proceso electoral, donde no le habían dado a la primera vuelta del presidente Santos, no le dieron a la segunda vuelta No le algunas dieron al encuestas, plebiscito. no le dieron al plebiscito. Creo que estas encuestas estuvieron muchísimo más acertadas. Ya tuvieron unas equivocaciones quizás frente a Vargas Lleras, creo que a más de uno, y ya que estamos en época mundial le dañó la polla de resultados electorales, porque sí fue una sorpresa, digamos, en términos de las encuestas, el resultado del doctor Vargas Lleras, pero creo que los otros resultados y la cercanía de Sergio Fajardo al candidato Gustavo Petro. Digamos, creo Esa que allí, también fue sorpresa, ¿no? Esa también fue sorpresa. Pero sí, nosotros en Colombia tenemos una característica frente a las encuestas que sí generan una alta influencia en los ciudadanos, y es que las encuestas se están haciendo a través de los grandes medios de comunicación. Entonces lo que se está generando es un circuito de comunicación donde además están ayudando a generar unos imaginarios frente a los resultados políticos. Y me explico. Un grupo de medios de comunicación contrata una gran encuesta, hace noticia antes para que va a presentar los resultados de la encuesta, después presenta los resultados de la encuesta, al día siguiente monta un panel sobre los resultados de la encuesta y después le preguntan a los ciudadanos que qué opinan de los resultados de la encuesta cuando llevan hablando de esos resultados 4 días. Y el fenómeno que tuvimos... Hay mucha manipulación de todas maneras, Sí, ¿no? se presenta, la encuesta termina siendo el resultado, digamos, la encuesta no termina dando cuenta de una realidad, sino como pertenece a los medios de comunicación, termina volviéndose una noticia en sí misma y por lo tanto una supuesta realidad. Vean el problema en el que nos encontramos en la segunda vuelta presidencial. La posibilidad de que se pensara que había fraude o no era si el resultado que se obtenía en las urnas era igual al resultado que habían dado la mayoría de las encuestas. Es decir, queríamos ajustar un resultado en urnas a lo que nos plantea una encuesta, que es una foto de un momento determinado y no una película que nos puede dar cuenta de cuál puede ser el resultado final. Y eso es lo que pasa con las últimas 8 encuestas que se presentaron hasta el viernes de la semana pasada. Y tomaron una foto antes de muchas alianzas y nos están poniendo unas diferencias que no responden a lo que terminó pasando el fin de semana y esta semana en términos de alianzas y en términos, digamos, del impacto que tiene no hacer un debate entre los candidatos, del impacto que tienen las diferentes posturas de los candidatos frente a temas que han moviendo y entrevistas que se dieron el fin de semana. Jairo. Bueno, yo tengo sobre el tema de las encuestas algunas reflexiones que son más bien técnicas, ¿no? Yo creo que las encuestas son una herramienta muy valiosa en la estadística moderna, Pacho,
Eso es como cuando usted, por ejemplo, necesita saber si tiene colesterol alto. A usted no lo tienen que desangrar para saber si tiene colesterol alto. Usted simplemente con una muestra, usted sabe cómo está su colesterol, sabe cómo están sus triglicéridos, sabe cómo anda, por ejemplo, el azúcar en la sangre. Es decir, las encuestas son una herramienta que bien ejecutada, bien elaborada, por supuesto van a permitir visualizar cuál es el sentimiento, cuál es el feeling ciudadano frente a un proceso electoral. Entonces, el problema es que, como lo anota la doctora Alejandra, hay de alguna manera una, yo diría que maledicencia de algunos medios de comunicación, hay alguna maledicencia de ciertos directores de medios periodísticos que quieren torcer, quieren inclinar, quieren favorecer a determinados candidatos. Mire lo que pasó con Vargas Lleras. A Vargas Lleras inclusive lo alcanzaron a promocionar y a postular como el segundo en votación en este proceso electoral. Le crearon su propia encuesta, Le ¿no? crearon, Le crearon su propia encuesta, le hicieron un estudio que aparentemente diría, o un estudio que aparentemente advertía que el señor Germán Vargas Lleras podría estar en la segunda vuelta porque tenía una poderosa maquinaria, porque tenía la financiación del gobierno, porque tenía el apoyo de Juan Manuel Santos y de todos los varones electorales. Y mire que los resultados de Germán Vargas no podrían ser más deplorables que los que mostraban algunas encuestas serias. Entonces yo creo que hay que ir clasificando encuestadoras y firmas que se hacen respetar y que a pesar de la presión de los mismos medios dicen, no, nosotros no aceptamos esa presión. Yo recuerdo un capítulo en la historia de Colombia, lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes. Muchas gracias. Y seguramente no le quepa la menor duda. Ustedes son muy jóvenes y seguramente no lo recuerdan, pero mire que cuando se produjo la primera gran encuesta que yo diría causó revuelo en Colombia, fue cuando la elección del presidente Belisario Betancur. La revista Semana, que era de Felipe López, bueno, que sigue siendo de Felipe López, pero la revista Semana en ese momento saca una encuesta y dice, va a perder mi papá. Y todo, ¿cómo así? Va a perder mi papá, va a ganar Belisario las encuestas. Fueron a las elecciones, Galán, López Miquelsen y Belisario. Y evidentemente ganó Belisario. Y eso le causó, por supuesto, muchos problemas a Felipe López en la revista Semana. Todo el Partido Liberal se le vino encima porque dijo, usted pronosticó que iba a perder López y eso fue lo que incidió en el resultado. No, yo creo que las encuestas de alguna manera lo que van haciendo es tomándole el pulso a la gente y en la medida en que esas encuestas se van perfeccionando, vayan siendo muy rigurosas, pues yo creo que es una herramienta útil un poco para entender también y tener ese feedback que a veces es tan ausente o que a veces es tan difícil de captar en un proceso tan complejo como el que estamos viviendo hoy en Colombia. Sí, lo triste es cuando la encuesta se utiliza, ¿no? Se manipula. Cuando la encuesta se manipula. No entendemos lo que la encuesta nos quiere decir, es decir, cuando tratamos de volver realidad lo que nos está señalando una encuesta, y creo que todos los encuestadores han tratado de ser muy insistentes en señalar que la encuesta es una foto, que la encuesta no es una película, es decir, que lo que se entregó hace 8 días no nos puede predecir el resultado de lo que va a pasar el próximo domingo, que es el resultado de hace 8 días, sobre todo de un trabajo de campo. Si el trabajo de campo se hace antes de un momento decisorio en una campaña política, pues obviamente va a mostrar un resultado que corresponde a ese momento. Y en eso también a los ciudadanos nos falta formación. ¿Qué es exactamente lo que nos está diciendo una encuesta? ¿Cómo tenemos que leerla? ¿Y qué es lo que tenemos que esperar de una encuesta? Es decir, una encuesta no reemplaza el ejercicio de ir a las urnas. Pero hay algo que yo creo que vale la pena acotar, Pacho, y algo que vale la pena mencionar. A mí me parece, por ejemplo, que a Humberto de la Calle no lo derrotaron las encuestas. A Humberto de la Calle lo derrotó el proceso con las FARC, ¿sí? Entonces, uno también tiene que tener en eso dimensiones de qué es lo que está pasando, porque a veces lo más fácil es echarle la culpa a los demás. Lo más sencillo en la vida es siempre responsabilizar a los demás de lo que está pasando con uno. Entonces, no, que es que a mí me va mal porque es que no me quieren los encuestadores. No, a mí me va mal porque seguramente yo no hice conexión con el público, no hice conexión con el elector, no hice conexión con la gente. Entonces uno lo que ve es una posición ciudadana muy clara frente a 2 temas esenciales. Uno, el proceso con las FARC. Yo creo que la gente se fatigó con el tema de las FARC. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Álvaro Uribe es un político tan popular? Hombre, Uribe no es popular porque sea Uribe. Uribe es popular porque es el único al que no le tiemblan las piernas para hablarle a las FARC. Y eso lo valora mucho el ciudadano. Valora la coherencia, valora la persistencia, valora la rigurosidad con la que ha manejado sus posiciones frente al tema de las FARC. Y usted ve de otro lado que la gente castiga
castiga lo que ha ocurrido en los últimos 8 años con el presidente Santos. El candidato de Santos de su corazón era Germán Vargas Lleras. Recibió una paliza electoral tremenda. Pero no deja ¿cierto? atrás también el voto libre, ¿no? Que la gente votó con libertad. Ah, bueno, pues es que yo creo que la gente vota con libertad en la medida en que haya garantías, vota con libertad en la medida en que haya justicia, la gente vota en libertad en la medida en que haya un proceso, un poder electoral muy fuerte. Por eso es tan importante que la registraduría sea un organismo totalmente independiente, que todo el poder electoral en Colombia esté ajeno a cualquier mala intención o a cualquier buena intención, como se quiera definir, del gobierno o de los detractores del gobierno. Alejandra. Pues mira, ¿qué tenemos nosotros frente al tema del trabajo que ha venido haciendo además la registraduría? Aquí hemos dado un salto cualitativo en este proceso electoral en términos de acceso a la información y yo creo que allí hay que hacerle un reconocimiento muy importante a la Registraduría Nacional. Una semana antes del proceso de elecciones de primera vuelta se empezó a señalar la posibilidad de un fraude electoral, lo hace además una campaña política y pone de presente una cantidad de temas en los que antes no habíamos prestado muchísima atención los colombianos. Estábamos acostumbrados, por ejemplo, a lo que estabas diciendo y era que si estaban los caciques políticos, entonces iba a ganar determinada persona, Sí, ya. que si el cacique político apoyaba y ponía transporte, entonces ganaba determinado candidato. Y como estábamos pendientes sobre todo ese tipo de anomalías, irregularidades o delitos electorales, habíamos dejado o nunca habíamos volteado a mirar cómo funcionaba realmente nuestro sistema electoral. Y en este proceso electoral pasó algo absolutamente interesante y es que por primera vez las organizaciones políticas, porque ya no tenían que estar atentos del tema de la violencia, empiezan a preguntarse realmente cómo son las etapas del proceso electoral y cómo son esas garantías de transparencia y de información. En este último proceso electoral, y yo ya creo que no hay forma de echar para atrás, tuvimos acceso a información en línea que antes los partidos políticos no tenían información, a la información de los formularios, de los claveros, del formulario de claveros, que es aquel que cuentan los votos. Ese sí es el valioso, ¿no? Ese es el que de verdad vale. Claro. Entonces se empieza a tener información sobre eso, creo que la ciudadanía empezó a entender que la información que ve en televisión es una información indicativa, que no es el resultado definitivo del proceso electoral, sino que todavía faltan 4 o 5 días donde se hacen los escrutinios por parte de jueces y notarios, donde de verdad se cuentan los votos, que hay una serie de formularios donde se consignan los votos, que esos votos pueden tener errores, que no es lo mismo lo que tú estás viendo en el computador o lo que es en la televisión. Entonces creo que estamos mejorando la información que tenemos en torno a cómo se hacen las elecciones y mejorar esa calidad de la información también obliga a que las instituciones del Estado sean mucho más transparentes y generen mayor cantidad de información que permiten además, y en el ámbito académico, muchísimos mejores análisis en materia electoral. Hoy tienen las universidades, los estudiantes de ciencia política o de estadística, más información, más bases de datos que entrega la registraduría de manera abierta para que puedan hacer mejores análisis de comportamiento electoral, de abstención, de participación, de votos blancos, votos nulos, digamos, cómo es nuestro fenómeno y cómo nos aproximamos a las elecciones. Así que este proceso electoral creo que también para aquellos que conocen del tema va a ser recordado como uno de los procesos donde se abrió más información a la ciudadanía. Y si usted lo dice, tiene gran valor. O sea, hoy la sociedad civil está participando del proceso. Y tenemos muchísima más información, es decir, nosotros no teníamos información hasta este proceso En electoral, tiempo real, por ejemplo, ¿no? en tiempo real a medida que se iba haciendo el escrutinio día a día, por ejemplo, de los resultados de los C14 que tienen los notarios o los jueces. Hoy tenemos acceso a esa información y eso nos permitió, por ejemplo, hacer muestras para ver la participación, nos permitió hacer muestras para ver cuál era el porcentaje de errores que podía tener un resultado electoral y eso nos va volviendo el ejercicio electoral muchísimo más transparente, pero además le brinda a la ciudadanía, a los partidos, mayor capacidad de vigilancia de las elecciones. Eso es maravilloso, ¿no? No quiere decir, Pacho, que no haya episodio de corrupción Porque fíjese electoral. que el fiscal sale y dice, mire, esto es gravísimo. No quiere Solamente decir, que lo voy a decir después de las exactamente, elecciones. No quiere decir que no haya episodios de corrupción electoral, seguramente hay episodios de corrupción electoral, pero por ejemplo en el caso de la elección presidencial, el volumen de votación es tan grande, Pacho, que los episodios de corrupción electoral son casi marginales, es decir, que no alcanzan a influir o a tener un peso realmente importante. Sí. En las elecciones regionales o en las elecciones locales o en las elecciones de Congreso, inclusive de corporaciones, ahí a veces hay algunos episodios que son un poco bochornosos de compra, existe, eso no es una mentira,
que algunos funcionarios clandestinamente en registraduría o supuestos funcionarios dicen que ellos son capaces de voltear un marcador y sumarle a usted votos suficientes para que usted se gane una curul. Pero digamos, en una elección de las dimensiones de una elección presidencial, yo creo que el margen es tan grande o el margen de votación es tan voluminoso que realmente pesa muy poco el temor que puede existir de un fraude o de un intento de fraude por parte de... O sea, hay más vulnerabilidad en las elecciones de Congreso. Sí, y en las elecciones locales. En las locales, en las Digamos, regionales. sí tenemos, nuestros resultados electorales tienen ya un margen de error. Pero ese margen de error, en la medida en que la elección es más local, mayor posibilidad de impacto tiene para alterar los resultados electorales. Esos márgenes de error pueden depender de lo que estabas mencionando, que era la compra de votos, la transhumancia electoral, el llevar ciudadanos de un sitio a otro para que voten y elijan un alcalde, elijan un consejo. Hay consejos que se definen con 2 votos, con 3 votos. Entonces, la posibilidad de poder comprar esa elección es altísima. Solamente para recordarnos, en las últimas elecciones locales tuvimos en 3 municipios empate en el preconteo. Antes del escrutinio tuvieron empate. ¿Y ahí entonces? Obviamente en el escrutinio tenían a todos los abogados, todas las manos, todos mirando para resolver ese tema del empate que se había dado. Estaban, mejor dicho, ahí sí, con todos los ojos puestos, cada uno vigilando y recuperando votos. En una elección presidencial coincidimos completamente, 19.600.000 ciudadanos salieron a votar. Un 53% de participación electoral. Para poder modificar ese resultado electoral uno tendría que poder hablar de ¿qué? ¿De un fraude de cuánto? ¿1 millón de votos? Sí, no, pues es ¿De 1,5 millones de votos? Sí, eso hoy es impensable. Hoy no, realmente es impensable. Eso se ve, es decir, es como si tuviéramos qué bueno eso, que podamos eso decir lo eso. puedes Ahora, ver y darte cuenta. El registrador dijo esta mañana en Caracol, Pacho, dijo esta mañana que él sí reconocía que iba a haber una baja en la votación de esa segunda vuelta. Por el Porque Mundial. usted sabe, no, pero no solo por el Mundial, Pacho, sino que yo creo que la segunda vuelta entró como en un estado de hibernación. Hay agotamiento, como que ¿no? se enfriaron las artillerías, ¿no? No hubo debate, entonces eso también terminó de congelar el proceso. La gente ya tiene idea, pero además, desde el punto de vista, digamos, yo diría esta que... segunda parece tercera vuelta, digamos, Señora, realmente. Esta segunda vuelta presidencial es como la tercera. Parece la tercera vuelta. Porque ya estuvimos en la multipartidista, es decir, creo que hay un cansancio de Ya estar está en la pie. gente fatigada. Hay una serie de episodios y de episodios que hacen que la gente tenga un agotamiento. Pues fíjese usted que por primera vez en la historia tuvimos 37 debates de televisión. 37 debates. Entonces yo quería simplemente acotar, Pacho, o hacer esta pequeña reflexión. Yo creo que la gente ya tiene claro quién es quién. La gente sabe quién es quién. La gente sabe qué piensa Petro, la gente sabe qué piensa Duque, los que están por el Pero voto sí en- faltó, Jairito, No, me hubiera el mano a encantado. mano final. A mí me hubiera encantado y me hubiera fascinado haber tenido un debate en el que estaba anunciado, que habían solicitado además todos los medios de comunicación, que creo que hicieron un esfuerzo maravilloso para llegar a un acuerdo entre los medios regionales, los medios nacionales, tener los 2 candidatos en la final, porque yo también creo que estos 2 candidatos que tenemos en la final no son precisamente los candidatos que ganaron la primera vuelta. Es decir, aquí ha habido unos temas que ha tenido que modificar o moderar el señor Gustavo Petro. Cambiaron El las- señor Duque también Duque, ha tenido que tener unas agendas que ha tenido que modificarlas, que cambiarlas porque ha recibido una serie de adhesiones y poder tener sin filtro los 2 candidatos debatiendo de temas tan importantes en los que ya están moderando posturas. Creo que hubiera sido muy importante para los ciudadanos y yo creo que tenemos que caminar hacia exigirle a los candidatos que en la primera y en la segunda vuelta presidencial tienen que tener debates, que no es una decisión de ellos, que es una La ley que dice postura. ahí, Alejandra. No hay una obligación, que es lo que nos dice la ley, que tienen que haber al menos 2 debates presidenciales, pero no señala ¿En si qué momentos? en la primera o en la segunda vuelta. Obviamente tuvimos más de 30 debates 37 presidenciales. debates. Uno podría chulear entonces la cantidad de debates, pero en la segunda vuelta no debería ser potestad de los candidatos. Es decir, yo sí me Pero aproximo además, ahí más a Estados Unidos, Yo creo, que Pacho, tiene un comité de debates Yo y creo- hay una obligatoriedad. Exactamente, a eso quería llegar. Ese debate de Kennedy y Nixon No, quedó para la historia. yo creo, Pacho, yo creo que el tema de los debates tiene que tener realmente mesura, porque esto se volvió un circo. Eso había debates por la mañana, había debates al mediodía, había debates por la tarde, había debates por la noche, o en la madrugada, a la 1 de la mañana hicieron un debate también, y yo decía, pero hasta aquí, ya esto es Están cansados. realmente agobiante. Entonces yo sí creo,
como dice Alejandra, hombre, debe haber un debate central en la primera vuelta y un debate central en la segunda vuelta y se acabó. Pero además no debe ser un debate manejado ni organizado por la empresa privada, debe ser un debate de los canales públicos, en donde los canales públicos acuerdan un solo debate antes de la primera vuelta y un solo debate después de la primera vuelta. Y creo que podemos resolver el tema porque de verdad yo sí aplaudo que no haya habido más debates porque ya la gente necesita reflexión. Pero además hay un ingrediente adicional, Pacho, y es que desafortunadamente, hay que decirlo, la campaña entró en un terreno de la agresión despiadada de unos contra otros. Y yo creo que eso es alimentar, eso es atizar la hoguera y eso es crearle aún al país mucho más zozobra y más angustia en este proceso electoral. Que la gente reflexione, que la gente mire, que piense. Yo he llegado a la conclusión, después de tantos años y después de tantos procesos, es que yo estoy cubriendo elecciones desde la época de Gaitán. ¿Verdad? Desde la época de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando Gaitán pierde las elecciones, ¿Con Gabriel Turbay? Va Gabriel Turbay, va Mariano Ospina Pérez y va Gaitán a las elecciones. Y les ganó. Gana Mariano Ospina Pérez, Gaitán creía que él quedaba de segundo y quedó de tercero, y quedó de segundo Gabriel Turbay. Bueno, pero lo que yo le quiero decir, Pacho, es que después de tantos debates que he visto en mi vida, yo he llegado a la conclusión de que la gente no vota por las propuestas, la gente no vota por los programas. Usted ve que 100 propuestas, que 100 programas, que 100 no sé qué. No, la gente vota por lo que simboliza cada candidato. ¿Qué representa Gustavo Petro? La gente vota por eso. ¿Qué representa Duque? La gente vota por eso. Y pare de contar, yo no creo que haya una gran elaboración en la decisión de votar, en la racionalidad de votar. La gente vota realmente es por lo que siente a la hora de estar frente al tarjetón. Esa es mi conclusión y eso es lo que me dice la experiencia de muchos años, repito, porque desde la época de Gaitán he estado pendiente de todo lo que pasa con los procesos electorales en Colombia. La noticia es eso, cubriendo desde Gaitán. Digamos, yo sé que podemos parar el programa. Mira, es el tema de los debates y además porque ha sufrido yo creo que ha sufrido una transformación interesante en la opinión pública. Vamos, en la época de Gaitán, cuando se veían los debates, no mediaba nada entre el ciudadano y los candidatos, sino los debates, lo que de manera directa estaban los candidatos señalando. Yo creo que hoy estamos frente a unos fenómenos donde el valor de que los candidatos de manera directa se puedan comunicar con la ciudadanía, así yo tome la decisión de seguir manteniendo el candidato que me gusta, es importante, porque hoy lo que nos está mediando la información entre el candidato y los ciudadanos es lo que ocurre en las redes sociales. Con cosas tan delicadas como la siguiente, y es, terminamos siguiendo a aquellos que repiten lo mismo que yo creo. Por lo menos un debate donde tengo a los 2 candidatos o donde tengo a los 6 candidatos me obliga a escuchar al candidato que no creo, al que no me gusta, sobre el que tengo dudas, me obliga a escucharlo porque nadie más media esa comunicación entre el candidato y que yo tengo. Ese es el valor que hoy siguen teniendo los debates. Yo estoy absolutamente segura que muchos ciudadanos no querían escuchar lo que decía Petro, lo que decía Duque, o lo que decía de la Calle, o lo que decía Vargas Lleras, o cualquiera de ellos, porque no lo soportan, porque no le gustan, porque tienen una idea frente a ese candidato. El debate les permitía o los obligaba a escucharlos, así al otro día volviera a mediar la información, el meme, el chiste y la noticia falsa. Porque si algo ha caracterizado estos últimos procesos electorales, y no solo en Colombia, es que cada vez nos cuesta más trabajo distinguir entre lo que es verdad y es mentira frente a lo que señalan los candidatos. Y ni siquiera lo voy a poner frente a los candidatos, voy a poner el ejemplo de la misión de observación electoral. Nosotros hacemos una muestra, sacamos un pronunciamiento sobre si había o no una posibilidad de fraude electoral y que nos encontramos con una grabación y con un montaje donde aparecía un noticiero donde decíamos que sí había fraude, cuando precisamente lo que habíamos señalado es que la muestra nos indicaba que los errores que se habían cometido no afectaban y eran tan marginales que no afectaban el resultado electoral que se había tenido entre el primero, segundo y tercer lugar. Entonces, tener esa posibilidad de la conexión directa con los candidatos, así me caiga mal, nos permite también ir limpiando un poco los imaginarios y dejando claros información que a veces en las redes nos cuesta trabajo distinguir y no sabemos si eso es verdad o si eso es mentira. Es que las redes es una cosa que cae sin ningún tipo de tamiz, de filtro. Sí.
No, Y- pues han y- caído varios en eso, es decir, Sí, claro, digamos, me acuerdo desde el ex vicepresidente Santos, que yo no sé si ustedes se acuerdan que una noticia de actualidad panamericana, él la retuiteó como si fuera verdad, Como si fuera real. porque no sabía que actualidad panamericana era una tomadera de pelo de humor político Sí, súper sí, sí, interesante, y eso nos está pasando además con mucho tipo de información que aparece en los candidatos que es completamente falsa, Qué peligroso, ¿no? que es muy peligroso. Tengo varias cosas que preguntarles, pero le voy a dar paso a los muchachos, a la gente de las redes sociales. A ver, Laura. Así es, Francisco. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal Zoom y en Twitter como @CanalZoomTV, y pueden participar activamente con el hashtag Modo Colombia. Aquí recibimos todas sus preguntas. Una de las preguntas que tenemos en este momento dice: ¿cómo involucrar a los jóvenes para participar en las elecciones, teniendo en cuenta que muchos están alejados de la política por parecerles corrupta y tradicionalista? Bueno, la juventud está participando mucho. Sí. Sí, yo creo que hay muy buena participación de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes están involucrando, Pacho, pero eso es digamos, es un reclamo permanente. Yo siempre he escuchado la misma historia, es que los jóvenes no se interesan por la política. Luis Carlos Galán repetía mucho una frase de Lenin cuando estaba en campaña: si uno no se mete con la política sí se mete con uno. Entonces a los jóvenes hay que irlos formando. A mí me preocupan las denuncias que ha habido, Pacho, en los últimos meses sobre hasta dónde, digamos, la cátedra, hasta dónde los maestros están realmente sembrando mucho recelo, mucho desprecio en los jóvenes por la política o mucho desprecio por las instituciones. Yo sí creo que los maestros en Colombia deben mantener una posición neutral. Los maestros deben ser mucho más rigurosos, deben ser más respetuosos de las opiniones. A mí no me gusta ver, por ejemplo, a los líderes de FECODE como candidatos al Congreso. No me parece correcto que los maestros se dedican a hacer proselitismo político a costilla de los maestros, montando sindicatos para hacer proselitismo político. A mí me parece que tiene que haber imparcialidad en la cátedra. Yo he venido propugnando, porque esto es un canal universitario, yo he venido propugnando desde redes sobre la necesidad de desmamertizar la universidad pública. Me duele lo que pasa con la universidad pública, porque realmente todo eso le está haciendo mucho daño a la universidad pública. Convertir, digamos, la cátedra en una plataforma política, en una tribuna política, me parece que es injusto con los estudiantes, pero además es injusto con el país, porque todo el país hace un sacrificio enorme para financiar la universidad pública, y lo más justo sería que los estudiantes de la universidad pública tuvieran información de doble vía, tuvieran información ecléctica, tuvieran una información más integral sobre los procesos sociales y los procesos económicos. Entonces, por eso me parece realmente dañino y nocivo para el país que la cátedra universitaria, pero además la cátedra de los estudiantes en los colegios de bachillerato, se nos haya convertido en una cátedra para favorecer a un determinado credo político o favorecer a un determinado candidato político. Alejandra. Mira, frente al tema de participación de los jóvenes, tenemos que trabajar muchísimo en las estadísticas. Esa es la frase común: los jóvenes no participan. Es decir, creo que las venimos escuchando, creo que la vengo escuchando Toda la desde vida. que era joven. Sí, claro. Y que me decían que no participaba, y salimos a hacer la Constitución del 91. Ustedes fueron la séptima Sí, papeleta. entonces, y no participábamos, y vean con la sorpresa que se salió, entonces sí participamos. Lo que pasa es que creo que a la medida que nos vamos volviendo adultos, se nos van olvidando y vamos perdiendo cuáles son esas redes de participación y de diálogo que tenemos. Entonces, aquí tenemos varios temas en los que tenemos que trabajar en una mejor calidad de información. Primer tema: lamentablemente, frente a la forma en cómo está llevado nuestro registro electoral, hoy no es posible saber exactamente cuántos hombres y cuántas mujeres votan. Antes sí se podía. Antes, y yo creo que si hacemos el ejercicio con nuestros números de cédula, mi número de cédula es 31 millones. Los 31 millones para las mujeres para las personas que tienen mi edad, saben que es una mujer. Los hombres, no sé cuál 79. es. 79 No, es un hombre. Sí. La cédula mía es un poco más vieja, yo soy 212. No, pues después de 2020. Gaitán, no te vamos a Es que preguntar. no había... No te vamos a La preguntar. cédula mía es mucho más vieja, sí. No tiene sino 5 números. Entonces, cuando teníamos en ese momento las cédulas, los números de las cédulas estaban divididos, y si ustedes se acuerdan, que eso no lo saben los jóvenes de hoy, si se acuerdan, entrábamos a los puestos de votación y las mujeres votábamos en un lado
y los hombres votaban en otro. Échale cabeza y te vas a acordar de eso. ¿Eso en qué año? Eso fue, yo creo que hasta el 2003, hasta la reforma del 2003. Las mujeres en un lado y los hombres en otro Sí, lado. acuérdate que usted, sí. que entrábamos hacia la cola de las mujeres, la cola de los hombres, igual que ahora, pero nosotros salíamos a votar Por un lado y por ustedes un lado, otro. los varones salían a votar por el otro. Yo creo que fue 2003 que eso se cambió. Pero lo que teníamos de ventaja en esa época es que sabíamos exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres votaban. ¿Por qué es importante y por qué es relevante esa información? Porque eso nos permite generar políticas públicas y saber exactamente dónde está la abstención. De acuerdo. Y eso nos permite decir, las mujeres, es decir, tenemos más abstención en las mujeres, me estoy inventando los datos porque no los tenemos, y tenemos más abstención de las mujeres, me voy a inventar otro dato, entre los 25 y los 30 años, que viven especialmente en el estrato 5. Entonces, lo que tú puedes empezar a hacer entonces es una campaña de comunicación que vaya dirigida a las mujeres de estrato 5 entre estas edades, que permita que se acerquen a votar, pero no solamente eso, si además tienes la data de los jóvenes que van a votar, eso te permite decir si está o no está funcionando, por ejemplo, el incentivo que se da para tener un descuento en la universidad o tener favorecimiento en la universidad para entrar. ¿Se está utilizando o no se está utilizando? Se está utilizando no el descuento que tienes para sacar el pasaporte o para sacar la cédula. ¿Son esos los incentivos correctos? Entonces nosotros hicimos un análisis de incentivos. ¿Con qué nos encontramos? Que no era fácil saber si estaba favoreciendo más a los hombres o a las mujeres esos incentivos. Y segundo, que los incentivos en su mayoría es para la población urbana, no para la población rural. Entonces, si volteamos a mirar, quizás uno de los más bajos niveles de participación que tenemos es en la población rural. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos incentivos inteligentes que puedes generar para acercar a la población rural a que vote, pero además en la población urbana, cómo puedes tener incentivos inteligentes si tú no sabes exactamente cómo está compuesto, excepto por encuestas, la población que se acerca a votar? Entonces, es una generalidad decir que los jóvenes no votan. Yo los he visto en esta campaña electoral hacer política felices, bastante. Con todos los candidatos, digamos, los moviendo, vi se con están De la moviendo Calle, los jóvenes, vi sí. con Duque, los vi con Petro, los estoy viendo moviéndose, y yo sí creo que el incremento al 53% de participación es porque los jóvenes están saliendo, por lo menos a tomarse la primera vuelta. Ojalá hagan lo mismo con la segunda. No, y se han metido duro. Sí, el registrador del Estado Civil, digamos, ha sido muy optimista con el tema de la participación, aunque reconoce que va a bajar la votación en la segunda vuelta. Yo creo que la abstención va a estar por encima del 50%, Pacho. Y yo creo también que más o menos se pueden pronosticar o se pueden proyectar más o menos unos 18 millones de votos en estas. Pero altísima de todas maneras, ¿no? Es una votación importante, No, es una muy votación grande. significativa, claro. Resultados 4:30, 5, ya sabemos quién es el presidente. Un poquito más adelante, 5:30. Yo creo que hacia las 5 o 6 de la tarde ya vamos a 5:30, tener. 6. Rápido, porque Ya vamos a esto- tener. Ya el a esa hora ya resultado. se sabe y hay tendencias que son irreversibles, ¿no? Tendencias que son irreversibles. Ahora, yo creo que a la gente hay que decirle, Pacho, lo siguiente, en mi opinión. Ustedes no se dejen, digamos, apabullar por la información. Participen. Que no, que es que las encuestas dicen que va a ganar fulano. No, participen, vayan. Yo creo que ¿cuántos pueblos en este planeta se han hecho matar por el derecho al voto? Y nosotros que tenemos el derecho al voto no lo ejercemos, por favor. No solamente es un derecho, es un deber con este país, es un deber con esta sociedad, participar, involucrarse, no dejar que los demás decidan por nosotros. Entonces yo sí quiero aprovechar la oportunidad, Pacho, para invitar a toda la gente que nos está viendo, que además nos prodiga esa bendición de poder compartir con ellos estas opiniones. Yo sí quiero invitar a todo el mundo a que participe de este proceso electoral y que vayan temprano para que puedan ver el partido de Alemania y de México a las 10 de la mañana, que es el gran partido, el gran clásico del domingo. Pero el gran clásico al que tenemos que apostarle es justamente el clásico de Colombia con su nuevo presidente. No los quiero dejar ir sin que me hablen de los medios, el papel de los medios, ¿cómo lo han visto ustedes? Lo que yo pensaría, y es una composición muy subjetiva, personal, es que ve uno como todo el establecimiento y los grandes medios incluidos ahí, los sectores políticos, gremios, casi todo el mundo contra Petro, o sea, están, yo me atrevo a decir que hemos perdido mucho la decencia en estos momentos, tratando de apabullar una propuesta nueva, una propuesta de izquierda, que me parece interesantísima.
y esté uno o no de acuerdo, ¿no? Pero a Petro le han hecho un bullying tan grande y tan duro que van a terminar volviéndolo mártir y se les puede revertir eso, ¿no? Eso es una apreciación mía personal, pero quiero oír el concepto de ustedes. Yo le cedo la palabra a la doctora Alejandra, porque yo sobre eso tengo unas opiniones, las voy a hacer muy corticas al final del programa, pero yo sí creo que ese me culpa tenemos que hacerlo esta misma noche, Pacho, Okay. sobre lo que ha pasado con los medios. Muy bien. Doctora Alejandra. No, yo creo que los medios tienen que hacer una reflexión muy fuerte frente a la manera en que están abordando un proceso electoral que además está tan polarizado. No estamos frente a un proceso electoral cualquiera, sí, yo creo que sí coincidimos en que en estas elecciones sí estamos definiendo dos modelos muy diferentes, económicos y de sociedad, dos formas de aproximarse muy diferentes, no voy a calificar cuál es la mejor, porque son diferentes y representan intereses también variados. Diversos, claro. Diversos. Creo que los medios de comunicación no han estado, no han hecho un ejercicio como deberían hacerlo de neutralidad, han puesto claramente cuáles son sus preferencias sobre la mesa y eso ha generado una desigualdad en la forma como se consume información, pero también en el acceso a la información. Aquí te pongo un ejemplo, nosotros hacemos un monitoreo de medios de comunicación. Solo te voy a contar cómo fue el debate cuando se empezó a hacer ese monitoreo hace, no sé, creo que ya 10 años que se empezó a hacer el monitoreo frente a procesos electorales. Al principio los monitoreos se hacían diciendo cuántas veces aparece cada candidato, cuántas veces aparecías tú, cuántas veces aparecías tú. Ah, aparecen 20 veces. Perfecto, chuleado, aquí hay equilibrio. Nosotros empezamos a decir, ojo, no es solamente la frecuencia, no es el volumen. Es el contenido, porque si tú apareces 20 veces, pero las 20 veces lo que estoy señalando es que no eres creíble, que eres peligroso, o que eres maravilloso, qué hombre tan interesante, cómo eres de inteligente, pues claramente esa aparición tiene un efecto y le cuenta un relato al ciudadano, no es una información que le permite tomar una decisión desde una información que es neutral, sino que es una información que carga un sesgo. Claro. Y en este proceso electoral, en las entrevistas, claramente y hacia los dos candidatos, uno con más, otro con menos, pero sí se ha puesto de presente las simpatías de los periodistas en las diferentes entrevistas. Que a veces no las pueden disimular, ¿no? Creo que ya a veces ni siquiera les preocupa disimularlas y eso creo que es lo que se ha visto sobre todo esta semana. Digamos, claramente hay unas entrevistas donde creo que vale la pena hacer esa reflexión interna porque algunas ya pasan por ser demasiado agresivas. Sí, donde lo que tú ves es un candidato defendiéndose. Los medios se alinearon con el Estado, entre otras cosas porque los grandes medios son de los grandes poderes económicos, entonces eso le quita mucha libertad a la prensa. No, pero es que además es una discusión que no hemos hecho tampoco. Son muy diferentes, es decir, los dos candidatos son muy diferentes y yo creo que acercarse a una candidatura y sí con nombre propio como es la de Gustavo Petro no es fácil. Necesita poder entender lo que significa ese fenómeno y es acercarse sin temor para poder entrevistar. Una entrevista hecha desde el temor es complicada. Es complicada. Creo que aquí nos ha faltado trabajar muchísimo en la forma en cómo los medios se aproximan para presentar las dos posturas, independientemente de con cuál una puede estar de acuerdo, pero sí se necesita y se requiere un equilibrio en materia informativa. Después se editorialice. Claro. Tengo estas propuestas, yo editorializo después, me gusta esto, me gusta lo otro, no me gustó esto, pero por lo menos de la posibilidad de tener antes del editorial la postura o la propuesta. Jairo. Sí, yo pienso que los medios tienen su derecho a tener sus preferencias, como todos los ciudadanos, pero los medios deben ser respetuosos, sobre todo porque es que la información, digamos, el medio puede ser privado, pero la información le pertenece a los ciudadanos, la información es un patrimonio público y uno no puede perder de vista que la información tiene que ser veraz, que la información tiene que ser verificada, que no se puede hablar con prejuicios. Albert Einstein decía una cosa muy graciosa, decía, es mucho más fácil destruir un átomo que destruir un prejuicio. Pues uno lo que siente es que cuando usted entra a hacer una entrevista con tantos prejuicios, pues la verdad es que pierde la tranquilidad y pierde sobre todo la inteligencia para preguntar.
Yo creo que tenemos el deber, los periodistas, de recuperar esa misión fundamental. Los periodistas estamos hechos para preguntar. Los periodistas no estamos hechos para juzgar. Ahora, uno tiene, repito, sus preferencias, pero, por ejemplo, yo veo en Twitter unas preferencias y veo unas manifestaciones a favor de determinado candidato o en contra de determinado candidato. Y uno va y pregunta, ¿quién es este? Ah, no, este es un contratista del Estado. Este contratista, este tuitero o este periodista o este pseudocomentarista está comentando, pero es que él tiene un contrato sobre el proceso de paz y entonces es un promotor del proceso de paz y le pagan 20 millones de pesos mensuales para que defienda el proceso de paz del presidente Santos. Entonces, está bien que diga, yo defiendo el proceso de paz, pero haga pública su condición de contratista para uno poder saber a qué atenerse. Entonces, a mí lo que me parece, Pacho, es que a los medios les está faltando más claridad, más transparencia, más sinceridad, más honradez. Pues por supuesto que todos tenemos unas preferencias y a unos nos gusta más un candidato que otro, pero además también yo no creo en los valores absolutos. Nada es todo, ni todo es nada, como diría mi abuela. Yo creo que nosotros tenemos el deber como periodistas de ser profundamente respetuosos de la verdad y de seguir construyendo democracia, que al final de cuentas es lo único que debemos tener como horizonte, que esta democracia sea cada vez más fuerte, sea más sólida y cada vez más confiable. Mira, ahorita viene un trabajo muy fuerte y es todo esto que hemos construido a partir de la polarización. Va a tocar empezar a desmontarlo. De alguna manera, ¿cómo? No sé, pero nos va a tocar hacerlo entre todos. Entre todos, exacto. Y el presidente que sea elegido, cualquiera de los dos, Duque o Petro, va a tener que gobernar para todos. Entonces, nos hemos hecho demasiado daño como colombianos en este proceso electoral a partir de generar una información que también polariza, una desinformación que polariza en las redes sociales, no siempre no es un tema de los grandes medios de comunicación. En las redes sociales están pasando unas cosas terribles, es que pongamos de presente, en las redes sociales se amenazaron de muerte candidatos, en las redes sociales se amenazó de muerte familiares de candidatos, se amenazaban campañas, simpatizantes de determinadas posturas políticas de los dos, porque sí, claro, no fue de uno, de los dos. Claro, a una piedra que se tiraba de un lado se respondía inmediatamente con otra y así fuimos construyendo un muro de intolerancia. Ahora nos va a tocar empezar a deconstruir ese muro de intolerancia y aquí va a jugar un papel muy fuerte los medios de comunicación. Es decir, esto que de pronto nos subió el rating tiene repercusiones sociales y tiene repercusiones en la forma como vivimos en comunidad. Ahora va a tocar empezar a deconstruir todo eso, porque durante los próximos 4 años hay un 50% de una población o 60%, lo que queden las diferencias, que igual vive en este país y que va a tener que poder convivir estando en minoría, y una mayoría que va a tener que convivir con una minoría respetándola y sin aplastarla. Y ese es el ejercicio que La viene pregunta ahora. es si los medios de comunicación grandes, que hoy son grandes negocios, les interesa, ¿no?, acometer una misión tan interesante, pero hay que hacerlo. No es ese, Hay no, que hacerlo. Hay que tenemos más opciones. Hay que hacerlo, Pacho, entre otras cosas por una razón muy simple, porque el buen periodismo es un buen negocio. Sí, claro. Y si se hace buen periodismo, yo creo que los medios siguen prosperando. Si se hace un buen periodismo, los medios van a tener más audiencias. Y si se hace un buen periodismo, los medios van a tener la confianza del público, que yo creo que es lo más valioso que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos toda la vida, repito, en el caso mío desde la época de Gaitán, para fundamentalmente construir credibilidad, y no podemos tirar todo por la borda simplemente por unas preferencias electorales. No, y Les tienes voy que a- tener un referente de verdad, es decir, con toda la desinformación que se mueve en las redes sociales, con toda la desinformación. Los medios de comunicación, digamos, tradicionales, pero así sea en sus páginas web, en Twitter, tienen que poder ser un referente de verdad. Es decir, uno tiene que poder de decirle, decencia. vaya y deje de ver eso que usted está viendo, no le crea, vaya y revise la página de este medio, revise el Twitter de este medio, coja la revista y mírela. Claro. Necesitamos referentes de verdad a los que podamos remitir a los ciudadanos para que estén bien informados. Y eso implica una responsabilidad grandísima en una era donde todo el mundo informa lo que quiere. Pero necesitamos ser referentes de verdad, ser referentes de paz y ser referentes de vida. Una charla deliciosa, ya se nos pasó. Ya nos pasó. Alejandra, gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Gracias, por la Jairo. invitación. Gracias, Pacho, que no sea
La última. repetimos, hay que repetirla. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguirnos viendo en la construcción de un nuevo país. Vamos a votar el próximo domingo. Muchas gracias a todos. Buenas noches.